desde ahí contarles que tenemos un invitado especial, vamos a comunicarnos vía Zoom con él. Él es Pablo Capovilla, ¿sí? Él es estudiante de Ciencias Veterinarias, fundador editor de la revista El Piojito Silbón y también es observador de aves y intérprete de naturaleza. Vamos a hablar con Pablo, que nos está acompañando en esta noche maravillosa. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los televidentes. La verdad que un gusto estar en este espacio. Muchísimas gracias. Es un placer recibirte, Pablo, contar con vos y también que nos puedas contar de tu conocimiento y tu experiencia. Queríamos consultarte qué es lo que nos podés compartir respecto a cómo impacta esta generación, más que nada de los contextos urbanos, hacia nosotros como personas, hacia el ambiente. Claro, sí, la verdad que es un muy buen momento porque ya como vos decías, ¿no? De este día que se aproxima, que por ahí no tiene tanta difusión, pero que da mucho para hablar. Es que en realidad a la fauna toda le afectan los sonidos que no son naturales, ¿no es cierto? Ni hablar si son cada vez más fuertes o son instantáneos, es decir, que asustan, digamos. Por ejemplo, en las aves, hay muchas aves que logran adaptarse, como vos bien decías, en un principio y empiezan a adaptar su canto, porque su canto es muy importante para la biología de las aves. Y hay otras aves que directamente al no poderse adaptar se retiran lo más lejos posible. Esto de que hablábamos, que el golpe, el estallido, todos estos ruidos hacen a las aves que le van generando un estrés. Y como nos pasa también a nosotros, en cuanto estamos más tiempo estresados, estamos más propensos a contraer enfermedades, a tener comportamientos no deseados, a dificultarle en los tiempos, es decir, por ahí ese tiempo que uno demoraba, el ave demoraba en buscar comida, lo tiene que ocupar en huir de ciertos impactos que hacen en la ciudad, por ejemplo. Y los ruidos en sí también hablan mucho de cómo somos nosotros también, ¿no? Y todo esto hizo que nos acostumbremos en las ciudades, por ejemplo, a vivir en un constante ruido que no es una melodía. Y eso hizo que nos olvidemos de frenar un poco, de escuchar lo que nos rodea, que realmente es muy interesante, y para la observación de aves, que es una actividad que viene en crecimiento, que la gente se está sumando cada vez más por suerte, es muy importante porque nos ayuda a identificar un montón de especies, nos ayuda a distinguirlas, ¿no? Entre ellas hay especies que son muy parecidas a la vista, pero sumamente distintas al canto, y eso les hizo ser otras especies. También estos sonidos, por ejemplo, un buen ejemplo es decir, bueno, hay muchos machos que en la época reproductiva hacen cantos para atraer a la hembra o hacen cantos para marcar su territorio. Esto en un ambiente donde está alterado el sonido se le dificulta muchísimo y tal vez pone en riesgo la nidada de ese año. Como todos sabemos, la mayoría de las aves tienen una época reproductiva, que es la primavera y el verano, y si nosotros intervenimos en esa época, se va a perder la posibilidad o la generación de esa nidada, ¿no es cierto? Que sería un impacto en grandes cantidades, sería muy, muy grave, ¿no es cierto? Y dentro de las vocalizaciones de las aves las podemos dividir en dos. Están los cantos, que son más melodiosos, y están los llamados. Los llamados generalmente los utilizan las aves, por ahí, no sé si alguna vez te pasó, que fuiste a un lugar a donde hay bastante pasto y se escuchan un chip, chip, sonidos muy cortitos que indican que hay aves ahí caminando y ese es el sonido de contacto que a ella les sirve para saber a dónde está el otro individuo. En un lugar a donde hay ruidos, eso se le dificulta mucho. Imagínate cuando utilizan ese canto de contacto, vamos a ponerle, mientras vuelan por la noche en una bandada, que se van cantando una a otra para ir sabiendo a dónde se dirige la bandada. Cuando eso es interrumpido, muchas veces pasa que se separan, que a veces caen en ciudades o diferentes cuestiones durante la noche. Así que me parece un muy buen momento como para
para plantearnos eso, frenar un ratito en el patio, escuchar 5 minutos, tratar de ponerle un nombre a lo que escuchamos, tratar de ir conociendo las aves, cada especie de ave canta distinto y la podemos identificar sin verlas. Y también esto de la noche, que hay mucha circulación de aves por la noche que está muy bueno ir detectándolas. Qué bueno, Pablo. Agradecerte realmente en inicio por todo esto que nos compartís y empezar a, como vos decías, este mensaje de empezar a tomar conciencia de cómo impacta este ruido también en la vida cotidiana, en la habitualidad de las aves y cómo puede modificar eso, su día a día, su momento reproductivo, su comunicación cotidiana y de cómo puede impactar inclusive generando alguna circunstancia no favorable para esa especie. Importantísimo esto que nos compartís. Y para ir cerrando también, queremos que nos cuentes un poquito de la revista que llevas adelante, El Piojito Silbón, de la tarea maravillosa que vienen haciendo con esta revista. Bueno, el Piojito Silbón, la verdad que es una revista que nació en pandemia, nació el año pasado, en septiembre. Es una pequeña revista para grandes naturalistas, le decimos con María, que fue lo que se nos ocurrió avanzar en esto. Esta revista de 40 páginas a 5, llena de color, llena de imaginación, hace de un puente, ¿no? De las ciencias naturales hacia lo cotidiano, tratar de unir lo científico con lo que pasa día a día a casa. Obviamente que apuntado en un principio a las aves, porque las aves son los seres, los animales que vemos en todos lados. Es una muy buena ventana para hablar de naturaleza. Pero obviamente también darle lugar a las plantas nativas, a los insectos. Y un lugar muy especial tiene el arte que la verdad que para nosotros es importante y creemos que esto de la conservación y la naturaleza misma tiene que ir de la mano con el arte. Y por eso tiene su espacio también en la revista, como también lo tienen los proyectos de conservación. Un montón de gente que está trabajando para salvar diferentes especies que están en peligro de extinción. En el centro de cada número de esta revista, que es trimestral, le damos un espacio a estos científicos, a estas personas, para que nos cuenten cómo están haciendo para salvar especies que están en peligro de extinción, como el cardenal amarillo, que ustedes en Corrientes lo tienen. Que son especies que están realmente al borde de desaparecer por nuestra irresponsabilidad, digamos, como sociedad. Y bueno, nosotros, junto con María Zeta, lo que hacemos es un juego de mesa que una toda esta problemática, todo este esfuerzo que están llevando adelante mujeres y hombres para salvar estas especies en un juego de mesa. Cada revista en su centro trae un juego de mesa desplegable en diferentes dinámicas, diferentes maneras de jugar, pero siempre tratando de poner sobre la mesa estas problemáticas que sufren estas especies. Así que un poco el Piojito Silbón es eso, un puente que une a lo científico con lo cotidiano. A mí me parece que eso representa mucho de lo que hablamos en la revista. Tenemos 5 colaboradores, uno que está en Misiones, uno que está en Tucumán, en el sur del país y en el centro, entonces es una revista bien federal. Qué hermoso, Pablo. Agradecerte realmente por el trabajo que están haciendo. Maravilloso crear ese puente, como vos explicabas, que es tan importante poder bajarlo a la cotidianidad, eso que es un poco más científico y que a veces las personas lo ven como lejano, poder acercarles información y desde una forma más dinámica y desde el juego. Así que felicitarles, agradecerte por estar hoy con nosotros, es un gran placer contar con vos, así que te mandamos un fuerte abrazo, esperemos volver a encontrarnos para alguna otra temática y seguiremos en contacto, Pablo. Muchas gracias. Por supuesto, Gastón, a tu disposición y muchísimas gracias por tu tiempo y a todo tu equipo que la verdad que llevan adelante un programa maravilloso. Muchas gracias.